Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos, que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio es por todos los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, sean bienvenidos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Hoy, al compartir el amor profundo de Dios, al compartir que Dios quiere tu corazón, que Dios quiere tu vida, que Dios quiere tu alma, que Dios quiere tu espíritu. Somos hijos creados a la imagen del Altísimo, somos pertenencia del Dios Altísimo. Y por alguna razón, nosotros nos encontramos en esa encrucijada en la cual tenemos ese afán constante de alcanzar esa talla, de alcanzar esa estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo, para tener nosotros un encuentro. Pero para que tengamos nosotros esa talla, nos hace falta demasiado, nos hace falta mucho. Y es por eso que nosotros a veces, por no tener esa talla, por no ser merecedores, por hacernos nosotros de menos, nosotros no alcanzamos ese encuentro con Dios, ese encuentro con el Salvador del mundo. Pero Él, por su inmenso, por su infinito amor, Él deja y atraviesa distancias, kilómetros, atraviesa lugares para llegar a buscarnos a cada uno de nosotros, para tomar nuestra vida, para tomar nuestro corazón, y nos invita a cada uno de nosotros a llegar a ese redil, a llegar al redil del pastor, de ese pastor que tiene un corazón grande, que tiene un corazón amoroso, que tiene un corazón de misericordia, que tiene un corazón de favor, que tiene un corazón de esplendor, que alcanza a cualquiera. Y es por eso que el Padre, en ese infinito amor, en ese infinito corazón que tiene para cada uno de nosotros, Él deja los cielos, es capaz de dejar los cielos, de dejar su trono, por tal de alcanzarte a ti, por tal de buscarte, por tal de encontrarte. Y bien nos recuerda la bendita palabra de Dios cuando se habla en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 5, la historia del pastor, de ese pastor que cuando llega la tarde, cuando entra la noche, y recibe a cada uno de las ovejas y las empieza a contar y las entra al redil. Pero al contarlas todas, dice la palabra de Dios, que le faltaba una oveja. Y al ver que solo estaban 99 ovejas en el redil, y al ver que le faltaba una oveja, y entonces Él deja las 99 ovejas para ir a buscar a la extraviada, para ir a buscar a la perdida, para ir a buscar a la abandonada, a la destrozada, a la fracturada, a esa deprimida oveja. Él deja a las 99. ¿Será que vale más una oveja que 99? Seguramente que no. Pero el amor lo hace moverse, lo hace
no quedarse, sino que se mueve por esa necesidad que hay. Y ese amor no puede quedarse satisfecho con lo que tiene, porque quiere recuperar algo que está perdido, y él está dispuesto a pagar hasta con su propia vida, con su propia sangre, tu vida, tu corazón. Querido amigo, querido hermano, Jesús recorre cielos, recorre distancias, recorre caminos, recorre todo, por tal de buscarte, por tal de encontrarte. Así como deja esas 99 ovejas, va en busca de la que está enferma, de la que está deprimida, de la que está abandonada, la que está en persecución, la que está en apuros, la que está decepcionada, triste, abandonada, la que tiene falta de amor, la que está enferma, la que está fracturada, la que está destrozada, la que está con esa tristeza, con ese dolor, y quizá ya no puede dar esos pasos y seguir adelante. Quizá la vida ha sido una vida difícil, una vida desesperada, una vida sin esa felicidad, sin ese amor, sin ese gozo. Pero recordémonos, queridos amigos, queridos hermanos, que tenemos a un gran pastor, el gran pastor, el pastor de los cielos, ese pastor que es nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de dejar su trono celestial, que es capaz de dejar los cielos, su esplendor, y bajarse y hacerse uno en nosotros, entregar su vida, morir en la cruz, resucitar y pagar con su sangre poderosa tu enfermedad, tu dolor, tu tristeza, tu amargura, tu decepción, tu depresión, tu prisión, tu encarcelamiento. Él es capaz de dejar todo para darte la libertad, para darte la salud, para darte el bienestar, para darte la felicidad y para darte el gozo, la felicidad y esa vida de prosperidad y de abundancia que cada uno de nosotros, podemos adquirir si nosotros confesamos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, es el Dios Todopoderoso, y si nosotros lo recibimos de todo corazón y abrimos nuestro corazón a su grandeza, a su amor, a su reino y a su esplendor, entonces nosotros podemos decir que no estamos solos, que Él nos abraza en las peores circunstancias, que Él nos abraza en las enfermedades, en las depresiones, en los dolores, en las insatisfacciones, en toda aquella debilidad que nosotros a veces pasamos en algún momento, pero es el Padre, el Dios, el pastor, el gran pastor, es el que nos levanta, el que cuando deja las 99 en el desierto y se va en esa oscuridad, bajo esa tormenta, bajo esas circunstancias difíciles, a buscar a esa oveja extraviada, y que cuando la encuentra, la toma en sus brazos, la cubre, las heridas, le cubre su dolor, le cubre su hambre, le cubre su tristeza, le cubre toda su enfermedad, y se la echa al hombro y camina, y cuando llega al redil, invita a todos y les dice: he hallado a la oveja, hagamos fiesta. Queridos amigos, queridos hermanos, por cada uno de nosotros que hoy recibe la palabra, por cada uno de nosotros que toma de verdad la palabra de Dios, que toma el corazón de Dios para hacerse uno con Él y para recibir su grandeza y creer su bendita palabra y tomar su palabra como nuestra salvación eterna. Hay fiesta en los cielos. Cuando una oveja es hallada, cuando esa oveja extraviada es hallada, cuando ese hijo pródigo regresa al corazón del Padre, regresa al redil, el Padre hace fiesta. Hay fiesta en los cielos, hay fiesta en el pueblo. Le pone un traje nuevo, le pone un anillo, le da un calzado y le pone un cinturón de bendición y de prosperidad. Queridos amigos, ¿qué estamos esperando? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar
para recibir de verdad al pastor, al eterno, al que nos ama, al que nos busca, al que es capaz de dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para poder encaminarnos a los pasos, para cumplir lo que Él dijo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar nosotros para poder llegar a esos caminos, para poder llegar a la verdad, para abrazar esa palabra, para abrazar ese corazón del gran pastor? El pastor quiere tu corazón, el pastor quiere tu vida. ¿Acaso cuando una mujer pierde de su alcancía una moneda y se afana por buscarla y le da vuelta a toda la casa hasta encontrar esa moneda? El Padre Todopoderoso, cuando mira que su oveja está extraviada, cuando mira que se ha perdido algo, como dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Hermanos, hermanas, nosotros por algunas circunstancias, por algunas circunstancias que el mismo mundo nos presenta, nos toma, por nuestra fragilidad, por nuestra falta de conocimiento, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de esperanza, nosotros decaemos en nuestra fe, nosotros decaemos en nuestra esperanza, nosotros perdemos el rumbo al propósito al cual Cristo Jesús nos está llamando y nos está invitando. Él constantemente está tocando esa puerta, como dice su palabra en el libro de Apocalipsis. Él toca la puerta y si tú abres esa puerta, Él entrará contigo y cenará contigo. Y comeremos juntos, dice el Señor. Él nos invita al reino del esplendor, al reino de la gloria, al reino de la trascendencia. Pero nosotros tenemos una condición sine qua non, que es el dejar los malos caminos, dejar las malas actitudes, dejar aquellos dioses a los cuales nosotros hemos seguido, porque el mundo nos ha presentado. Pero hoy en esta mañana yo te invito, querido amigo, querido hermano, a que abras tu corazón al Señor, a que le abras tu corazón de verdad, como Él se apasiona por buscarte, como Él se apasiona por encontrarte, por salvarte, como dice su bendita palabra. Yo vine para buscar lo que está perdido, lo que está extraviado. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino a buscar lo que ya estaba perdido, para salvarlo, para restaurarlo, para levantarlo. Él no se ha olvidado de ti. Quizá tú estás en un lugar de desesperación, quizá estás en un lugar donde estás padeciendo, estás sufriendo la circunstancia de una enfermedad, la circunstancia de una pérdida material, o de una pérdida familiar, o una pérdida económica, o una pérdida de cualquier naturaleza. Pero hay un Dios todopoderoso, el cual se mueve, el cual es capaz de dejar todo por auxiliarte, por ayudarte, por bendecirte, para engrandecerte, para que tú seas feliz. Pero esa felicidad solo la vamos a encontrar al abrazar la cruz de Cristo, al contemplar al Cristo que es capaz de dejar todo y de dar todo para que yo tenga mi salvación, para que yo sea perdonado de todas mis maldades. A cada momento, a cada paso que damos, nosotros vamos pecando de pensamiento, palabra, obra y omisión, pero jamás vamos a encontrar esa estatura de Cristo Jesús. Pero Él es el que nos da esa talla. Él es el que nos da esa sal, ese amor, esa esperanza, para que nosotros tengamos esa vida en prosperidad, en abundancia y en salvación. Esa salvación eterna que Cristo Jesús
buscó para cada uno de nosotros, capaz de dejar su trono celestial, capaz de dejar los cielos para inmolarse en la cruz, para derramar su sangre. Por eso en esta mañana, ¿qué estamos esperando? ¿Cuánto más tenemos que esperar para abrazar el corazón del gran pastor, el corazón del gran Dios, del gran Rey y Señor del universo? Nuestro Creador, nuestro Padre, ese Padre que añora que su Hijo regrese al redil, que añora que su Hijo se vuelva, que su Hijo se transforme, que su Hijo cambie de actitud, que su Hijo cambie de esas circunstancias difíciles. Cuando vemos nosotros la bendita palabra de Dios y nos encontramos con esa palabra viva, cuando nos habla Juan 4:6, una mujer llegó al pozo de Jacob, llegó como a mediodía y se encuentra con el gran pastor, se encuentra con el gran Rey, se encuentra con nuestro Señor Jesucristo a la orilla del pozo. Imagínense, hermanos, cómo es que una mujer a esa hora, con ese calor fuerte, buscando agua, con esa gran temperatura, buscando agua. Por lo regular, siempre nosotros buscamos protegernos, y en las mañanas es cuando buscamos el agua. Buscamos porque el sol, porque la temperatura es muy fuerte. Pero la palabra dice que esa mujer llegó casi a mediodía, en aquel ambiente de calor, en aquel ambiente fuerte, pero se encuentra con el gran pastor, el pastor cansado, el pastor que recorriendo tantos lugares para dar sanidad, para dar liberación, para dar prosperidad. Ese pastor a mediodía llega al pozo y le pide a la samaritana: dame de beber un poco de agua, le dice. Y la samaritana le dice: ¿desde cuándo un judío habla con una samaritana? Y entonces nuestro Señor Jesucristo: si supieras quién es el que te está pidiendo agua, ¿cuánto más no te puede dar? Queridos amigos, queridos hermanos, si nosotros supiéramos cuánto más nos puede dar el Padre a nosotros, el pastor, el gran Rey, el gran Padre del universo, ¿cuánto más nos puede dar de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros somos? Cuando nosotros comprendemos el nivel y la grandeza del Padre, que nos puede dar mucho más, entonces ahí reconocemos nosotros, ahí nos postramos y ahí decimos: gracias, Señor, por lo poco, por lo mucho que he recibido. Y entonces esa mujer en el pozo, cuando habla con nuestro Señor Jesucristo, y le dice a nuestro Señor Jesucristo: yo soy el Mesías al cual tú estabas esperando. Y la mujer se transforma y la mujer se va a anunciar que ha visto el Mesías, que ha hablado con el Mesías. Hermanos, hermanas, no importa la circunstancia en la cual nosotros nos encontremos, pero es el momento de buscar al Rey, de buscar al Mesías, de buscar a nuestro Señor. Quizá estás pasando problemas puntuales, desesperados y desafiantes, y circunstancias difíciles. Pero hay un pastor, pero hay un Rey, pero hay un Dios todopoderoso, que al cual nosotros podemos confiar, que al cual nosotros podemos buscar, al cual nosotros podemos ir detrás de Él, podemos añorar encontrarlo. Cuando nosotros encontramos la bendita palabra que nos habla a nosotros de Zaqueo,
cuando nos habla la palabra de Dios en Lucas 19:1 de Zaqueo. Zaqueo oía del Salvador, oía de nuestro Señor Jesucristo, que sanaba, que levantaba enfermos, que ayudaba, que buscaba y que caminaba. Él lo oía, pero dice que un día Zaqueo escuchó que Jesús iba a llegar a ese lugar donde él estaba, iba a llegar a Jericó. Y entonces cuando Zaqueo sale a las calles ya estaban llenas de tantas personas esperando el paso del Salvador del mundo. Y como Zaqueo era de estatura pequeña, entonces Zaqueo, ante toda esa multitud, no podía ver a Jesús por su estatura, por su limitación y porque esas calles estaban llenas de muchas personas esperando el paso del Salvador. Y entonces Zaqueo, ¿qué hace, hermanos? Zaqueo se sube a un árbol y se encarama en un árbol para ver a Jesús, para verlo. Y dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo entra a Jericó y pasa por las calles, y cuando de repente justamente mira hacia arriba y encuentra que Zaqueo estaba en una rama del árbol esperando ver a Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo alza la mirada arriba y le dice: Zaqueo, me es necesario cenar en tu casa. Y Zaqueo, con esas palabras, inmediatamente, al ver a nuestro Señor Jesucristo, que por nombre lo llamó, hoy en esta mañana el Señor te llama, querido amigo, querido hermano. No importa tu estatura, no importa tu circunstancia, lo que importa es tu corazón, porque Cristo Jesús viene por el corazón de cada uno de nosotros. Ese corazón apasionante, ese corazón que se apasiona por la palabra, ese corazón que se apasiona por recuperar las ovejas perdidas, por recuperar al pueblo extraviado, ese corazón grande y poderoso que con pasión busca salvar, recuperar lo que se ha perdido. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿están ustedes dispuestos a ser uno de esos para ser recuperados, para ser levantados para la trascendencia del Padre? Claro que sí. No hay otra respuesta. La respuesta es el Altísimo, la respuesta es el Eterno, la respuesta es el Padre poderoso que no nos abandona. Aparentemente creemos que no llega la bendición. La bendición llega. Lo que pasa que no sabemos en qué momento llega. Pero el Salvador quiere tu vida, quiere tu corazón, quiere esa vida que quizá está dolida, está martirizada, está desgastada, está martirizada. Cristo Jesús vino por ese pueblo extraviado, por ese pueblo perdido. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la cena, a la casa de Zaqueo, y allí muchos empezaron a decir: ¿cómo es posible que el Nazareno, que el Salvador, que nuestro Señor Jesucristo esté comiendo con pecadores, con ladrones? Y cuando la gente empezó a
porque también dice la palabra que todo pasará. Pero la palabra, el amor del Eterno, el amor de Jesucristo, el amor de nuestro Salvador, nunca pasará. Y Él por amor está dispuesto a hacer todo por ti y por mí. Ya lo demostró en la cruz del Calvario, ya lo demostró cuando lo azotaron, cuando le pusieron una corona de espinas, ya lo demostró y no se rindió, no se hizo para atrás, porque Él fue capaz de dejar su trono celestial para llegar hasta donde nosotros estamos, para llegar hasta el fango, hasta la enfermedad, hasta en el abismo, hasta en la prisión más oscura, hasta en el lugar más desesperado. Él está dispuesto a llegar donde tú estás. Si tú te postras, si tú le clamas, Él es capaz de romper cualquier oscuridad, cualquier tiniebla. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que buscar el rostro, tenemos que buscar la presencia, tenemos que buscar esa palabra poderosa que nos transforme, que nos levante, que nos anime, que nos lleve a la victoria. Porque Cristo Jesús no vino por los buenos. Nuestro Señor Jesucristo no vino por los buenísimos. Él no vino por eso, por los que ya tenían la estatura, por los que ya tienen que se creen que ya tienen la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino por ellos. Él vino por el necesitado. Él vino por el extraviado. Él vino por aquel que anhela ver a su Salvador. El que anhela ver a su Redentor, a su Creador. Él vino por aquel que tiene necesidad de una sanidad de su enfermedad, por el que tiene la necesidad de restaurar su matrimonio, por el que tiene la necesidad de restaurar a sus hijos, por el que tiene la necesidad de crecer en la fe, por el que tiene la necesidad de dejar el pecado, de dejar la maldad para alcanzar la victoria, para alcanzar la trascendencia. Él vino por el que tiene el corazón necesitado de ser transformado. Él vino por aquel que quiere regresar al redil. Hermano, hermana, si aún no estás pensando en regresar al redil, es tiempo de regresar al redil. Es tiempo de regresar al redil. Es tiempo de regresar al corazón del Padre. Es tiempo de regresar al redil del gran pastor del universo, ese pastor de los cielos, el gran pastor. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, no importa las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos, siempre tenemos que pensar que hay un pastor, que hay un Señor, que hay un Dios todopoderoso que nos ama, que nos abriga, que es nuestra esperanza, que es nuestra respuesta. No hay nada más en el mundo. No es el dinero, no es la posesión, no es la posición, no es nada de eso. No son los bienes que poseemos, ni los altos cargos los que nos van a salvar, sino el que nos va a salvar es el que dio su vida, es el gran pastor que se crucificó por ti y por mí, que crucificó tu pecado, que crucificó tu enfermedad, que crucificó tu maldad, que crucificó todo lo pecaminoso que nosotros somos en la cruz del Calvario, para hacernos libres, para hacernos victoriosos y para hacernos de bendición. Recordémonos nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, nuestro Señor no vino a acusarnos, vino a recuperar lo que estaba perdido. Cuando vemos nosotros ese pasaje de Juan 7:53, cuando dice que los fariseos encontraron a la mujer en el acto del adulterio y entonces querían probar a Jesús.
retirar los más grandes, después los jóvenes, y se retiraron todos. Y cuando Jesús se queda de frente a la mujer, le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Ya no había ninguno. Nuestro Señor Jesucristo le dice: yo tampoco te acuso, pero ya no vuelvas a pecar. Queridos amigos, queridos hermanos, lo importante es el cambio de actitud. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar. Pero para que suceda ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitud, nosotros únicamente lo vamos a poder hacer recibiendo el corazón del gran pastor de nuestro Señor, el gran corazón del dueño del universo. Y como dice su bendita palabra, que todos alaben al Señor, que todas las obras alaben al Señor, que alaben su reino, que alaben su esplendor, que alaben su gloria, porque su reino es un reino eterno. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos llamados a la eternidad. No estamos llamados a la muerte, estamos llamados a la vida, al esplendor, al gozo, al reino del esplendor de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice bien el apóstol Santiago 1:7, Señor, tú estás en el reino del esplendor, en el reino de la gloria, ese reino al cual tú nos has prometido. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, en esta mañana yo declaro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con el poder de la Madre Santísima, de la Madre del Rosario, de la Madre del Universo, del Arca de la Nueva Alianza, con el poder de los santos, de los ángeles, arcángeles, profetas y reyes, yo declaro que la paz, la bendición, yo declaro que ese corazón se transforme, que esa vida se sane. Yo declaro en el nombre de Jesús que ese enfermo se levante por la palabra de Dios, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo declaro en esta mañana que todo aquel que está sufriendo injusticias, quizá está en una carceleta, está en una prisión, quizá está en un cuarto escondido, quizá está en un lugar de desesperación, de tiniebla, yo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, yo declaro la sanidad, declaro la libertad y declaro que el poder del Altísimo, ese poder santo, ese poder poderoso, ese poder sobrenatural, alcance la luz, alcance el esplendor donde tú estás. Y que tu corazón sea transformado, y que tu mente, que tu corazón sea cambiado, como dice la bendita palabra de Dios. En Ezequiel 36:16 dice la bendita palabra de Dios que Dios te puede dar un nuevo corazón, que Dios te puede dar un nuevo espíritu. Yo en el nombre poderoso del Altísimo, del Padre del universo, de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la Madre Santísima, de los santos ángeles, arcángeles, profetas, reyes, rey David, querubines, serafines, santo, el santo San Patricio, un hombre evangelizador que fue esclavo, pero que transformó, que ayudó con el poder de nuestro Señor Jesucristo a ayudar a muchas personas para que se volvieran a los caminos de Cristo. Hoy en esta mañana yo declaro que la bendición, que el poder del Altísimo llegue a tu vida, a tu corazón, a tu ser. Y que Dios te dé esa mentalidad, que Dios te dé ese espíritu nuevo, que Dios te dé ese nuevo corazón, te dé un nuevo espíritu y que te transforme para su honra, para su gloria
y para su propósito. Todo esto lo digo y lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Sean benditos y bendecidos, queridos amigos, queridos hermanos, y como siempre, esperándolos el próximo sábado al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. La honra, la gloria y la alabanza sean dados a Dios Padre Todopoderoso por los siglos de los siglos. Amén y amén.